El libro de Sara, Hester y Jerry Hicks. Ilustraciones de Caroline Garrett. El libro de Sara. Prólogo. Este es un libro inspirado e inspirador sobre el viaje de una niña hacia la felicidad infinita. Sara es una niña de 10 años, tímida y reservada, que no se siente feliz. Tiene un hermano odioso que no deja de atosigada, unos compañeros de escuela cruel e insensible, y ella mantiene una actitud apática con respecto a sus estudios. En suma, representa un gran número de niños de nuestra sociedad actual. Cuando leí este libro por primera vez, me chocaron las similitudes entre Sara y mi hija de 10 años. Sara constituye una mezcla de todos los niños. Sara quiere sentirse satisfecha y feliz, y llevarse bien con todo el mundo, pero cuando mira a su alrededor no encuentra motivos para sentirse de ese modo. La situación cambia cuando conoce a Salomón, un sabio y viejo búho que le enseña a ver las cosas de otra manera a través de los ojos del amor incondicional. Enseña a Sara a permanecer siempre en una atmósfera de energía pura y positiva. Por primera vez, Sara comprende quién es en realidad y el ilimitado potencial que posee. Tú, como oyente, comprenderás que este libro es mucho más que un cuento infantil. Es una pauta para alcanzar la alegría y la felicidad que te corresponden por derecho propio. Desde que mi familia y yo leímos este libro, no hemos vuelto a ser los mismos. Quizás fue mi marido quien se sintió más conmovido por él. Aseguró que lo había producido un impacto tremendo y desde que lo había leído contemplaba la vida con otros ojos. Es como si uno hubiese sido miope toda su vida y de pronto se pusiera unas gafas. Todo adquiere una extraordinaria claridad. No puedo expresar todas las maravillosas cualidades que posee este libro, capaz de transformar tu vida. Tú, como oyente, compartirás los altibajos de Sara durante su viaje y un estadio superior de satisfacción, y comprenderás que existe una Sara en todos nosotros. Si pudieras adquirir tan solo un libro, te recomendaría sin dudarlo que compraras este. No te arrepentirás. Para personas de todas las edades. Por Denise Tarsitano de las Rising Star Series. Prefacio. La gente prefiere el entretenimiento a la información. Parece ser que observó el eminente editor William Randolph Hearst. En tal caso, informar de modo entretenido sería el sistema más eficaz de transmitir información, incluso una información de gran valor personal. El libro de Sara consigue entretener e informar al tiempo que penetra en ti, según tu capacidad de asimilación a través del proceso de traducción del pensamiento universal de Esther y su ordenador. Los torrentes de impecable sabiduría y amor incondicional, deliciosamente transmitidos por el divertido y emplumado mentor de Sara, se combinan con las instructivas experiencias de Sara con su familia, compañeros, vecinos y maestros para proporcionarle una nueva conciencia de tu estado natural de bienestar. Para que comprendas que en realidad todo va bien. Piensa en quién eres y por qué estás aquí mientras te propones leer este libro, y luego, tras completar tu primera lectura reflexiva del mismo, toma nota de lo mucho y rápidamente que has avanzado hacia lo que es importante para ti. Como resultado de las perspectivas más claras que alcanzarás a través de la lectura esta breve, sencilla y estimulante novela.
Experimentarás un increíble nivel de alegría y felicidad. Jerry y Esther Hicks. Primera parte. Sarah y la amistad eterna entre aves del mismo plumaje. Capítulo 1. Sarah arrugó el ceño mientras permanecía acostada en su cálido lecho. Disgustada por haberse despertado, aunque todavía no había amanecido, sabía que era hora de levantarse. Odio estos días de inviernos tan cortos, pensó Sarah. Ojalá pudiera quedarme en la cama hasta que saliera el sol. Sarah sabía que había soñado. Era un sueño muy agradable, pero no tenía remota idea de lo que significaba. No quiero despertarme todavía, pensó mientras trataba de adaptarse a la fría e ingrata mañana invernal después del grato sueño que había tenido. Se arrebujó en su cálido lecho y aguzó el oído para comprobar si su madre ya se había levantado y andaba trajeando por la casa. Luego se tapó la cabeza con mantas y cerró los ojos tratando de recordar un fragmento del agradable sueño del que se había despertado. Era tan delicioso que deseaba seguir recordándolo. Vaya, tengo que ir al baño. Si me quedo quietecita, quizás se me pasen las ganas. Sarah cambió de postura, tratando de postergar lo inevitable. Esto no funciona. Bueno, me levantaré. Otro día, ¿qué vamos a hacer? De puntillas, Sarah se dirigió por el pasillo hacia el baño, procurando sortear las tablas del suelo que crujían, y cerró la puerta sin hacer ruido. Decidió esperar un poco para tirar la cadena del retrete para disfrutar de la maravillosa sensación de estar despierta y a solas. Otros 5 minutos de paz y tranquilidad, pensó. Sarah, ¿estás levantada? Ven a ayudarme. ¿Qué más da? Tire o no la cadena, murmuró Sarah. Un momento, ya voy, respondió a su madre. No entendía cómo se las arreglaba su madre para saber lo que hacían todos en cada momento en la casa. Debe tener aparatos de vigilancia en cada habitación, pensó con fastidio. Sabía que no era cierto, pero había caído en un estado anímico negativo y no podía evitarlo. Dejaré de beber agua antes de acostarme, o mejor aún, a partir del mediodía no beberé nada. Entonces, cuando me despierte, podré quedarme acostada y pensar a solas, sin que nadie se dé cuenta de que estoy despierta. Me pregunto a qué edad deja uno de disfrutar de sus pensamientos. Sé que eso ocurre porque las personas no callan nunca. No pueden escuchar sus pensamientos porque siempre están hablando o mirando la televisión y lo primero que hacen cuando suben al coche es poner la radio. Parece como si no les gustaría estar a solas. Siempre quieren estar con otra gente. Quieren ir a una reunión, al cine, a un baile o ver un partido. En cambio, a mí me gusta cubrirlo todo con un manto de silencio, al menos un rato, para prestar atención a mis pensamientos. Me pregunto si es posible estar despierta sin que me bombardee un ruido de otras personas. Fundaré un club contra el ERDOP, el ruido de otras personas. La lista de requisitos para ser socio. Los demás te pueden caer bien, pero no es necesario que hables con ellos. Te puede gustar observar a los demás, pero no es necesario que expliques a nadie lo que has visto. Tiene que gustarte estar a solas para pensar tranquilamente. Puedes querer ayudar a los demás, pero sin pasarte, porque es una trampa que acabará contigo. Si te muestras demasiadas ganas de ayudar, estás perdido, te agobiarán sus ideas y tienes que disponer de tiempo para pensar de ti mismo. Tienes que procurar no llamar la atención sin observar a los demás y sin que los demás se fijen en ti.
Me pregunto si alguien querrá ser socio de mi club. No, eso lo arruinaría. Mi club consiste en no necesitar ningún club. Consiste en que mi vida sea lo suficientemente importante, interesante y divertida como para que yo no necesite a nadie más. ¡Sara! Sobresaltada, Sara pestañeó al percatarse que estaba delante del lavabo del baño, mirándose al espejo con aire ausente, moviendo el cepillo de dientes distraídamente dentro de su boca. ¿Vas a estar ahí todo el día? Date prisa, hay mucho que hacer. Capítulo 2. ¿Querías decir algo, Sara? Sara se sobresaltó al oír al señor Jorsen pronunciar su nombre. Sí, señor. ¿Sobre qué, señor? Balbuceó mientras los otros 27 alumnos de la clase se reían. Sara no entendía por qué les divertía tanto a sus compañeros que el otro metiera la pata. Pero siempre se ponían a reír estrepitosamente, como si hubiera ocurrido algo verdaderamente cómico. ¿Qué tiene de cómico que uno se sienta avergonzado? Sara no conocía la respuesta a esa pregunta, pero no era el momento de pensar en ello, porque el señor Jorsen seguía plantado junto a ella, haciendo que se sintiera increíblemente avergonzada, mientras sus compañeros observaban la escena con evidente regocio. ¿Puedes responder a mi pregunta, Sara? Más risas. ¿Cuándo acabará este suplicio? Levántate, Sara, y danos tu respuesta. ¿Por qué se ensaña conmigo? ¿Tan importante es que responda esta pregunta? 5 o 6 niños, los sabiondos de la clase, se apresuraron en levantar la mano para dejar a Sara en ridículo. No, señor, musitó Sara, hundiéndose en su asiento. ¿Qué has dicho, Sara?, preguntó el maestro con aspereza. He dicho que no, señor, no sé la respuesta a esa pregunta, contestó Sara levantando más la voz, pero el señor Jorsen no había terminado aún con ella. ¿Sabes la pregunta, Sara? La niña se sonrojó aborrochada. No tenía la más remota idea de cuál era la pregunta. Había estado absorta en sus pensamientos, en su propio mundo. ¿Me permites que te dé un consejo, Sara? Sara no levantó la vista, porque sabía que tanto si se lo permitía como si no, el señor Jorsen soltaría lo que quería decirle. Te aconsejo, señorita, que dediques más tiempo a pensar en las cosas importantes que comentamos en clase, en lugar de distraerte mirando por la ventana y pensando en tonterías. Procura asimilar las lecciones con esa cabeza de chorlito que tienes. Más risotadas. ¿Cuándo se acabará la clase? En aquel momento sonó por fin el timbre. Sara echó a andar lentamente hacia su casa, observando cómo sus botas rojas se hundían en la nieve. Se alegraba de que nevara, se alegraba de estar tranquila y a solas. Se alegraba de tener la oportunidad de enfrascarse en la privacidad de sus pensamientos durante la caminata de 3 kilómetros a su casa. Observó que el lecho del río debajo del puente de la calle Mayor estaba casi completamente cubierto de hielo y pensó en bajar a comprobar el grosor del hielo, pero decidió dejarlo para otro día. Contempló el agua que fluía debajo de la capa de hielo y sonrió al pensar en los numerosos rostros que mostraba el río a lo largo del año. Lo más divertido del trayecto a casa era atravesar el puente tendido sobre el río. Siempre ocurría algo interesante en ese lugar. Después de cruzar el puente, Sara alzó la vista por primera vez desde que había salido del patio y sintió cierta tristeza al pensar que solo faltaban 2 manzanas para que su apacible caminata a casa concluyera.
aminoró el paso para saborear la paz que había recuperado, tras lo cual se volvió y caminó unos metros hacia atrás, contemplando de nuevo el puente. «Paciencia», dijo Sara suspirando suavemente al enfilar el camino de grava en su casa. Se detuvo en los escalones de la entrada para desprender un trozo grande de hielo con una bota y lanzó de un puntapié sobre un montón de nieve. Luego se quitó las botas mojadas y entró a su casa. Sara cerró la puerta sigilosamente y colgó su empapado abrigo en el perchero, procurando hacer el menor ruido posible. No parecía en nada a los otros miembros de la familia, que al entrar gritaban a voz a cuello: «¡Ya estoy aquí!». «Me gustaría ser una ermitaña», pensó al atravesar la salita de estar para dirigirse a la cocina. «Una ermitaña tranquila y feliz, que piensa, que habla o no dice nada, que elige ella misma todo lo que quiera hacer cada día de su vida. Sí». Capítulo 3. De lo único que Sara era consciente mientras yacía de espaldas en el suelo cubierto de barro frente a su taquilla era que el codo le dolía mucho. Caerse siempre produce una conmoción. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Te diriges apresuradamente a ocupar tu pupitre en clase antes de que suene el timbre, cuando de pronto das un traspiés y encuentras tumbada boca arriba en el suelo, inmóvil, sorprendida, con todo el cuerpo molido. Y lo peor que puede pasarte es caerte en la escuela, delante de todos. Al alzar los ojos, Sara vio un mar de rostros que la observaban, con una expresión divertida, sonriendo despectivamente, riendo disimuladamente o carcajeándose de ella, como si a ellos no les hubiera ocurrido nunca nada parecido. Después de darse cuenta que no existía nada tan divertido como un hueso roto o una herida sangrando o una víctima retorciéndose de dolor, la multitud se dispersó y los morbosos compañeros de Sara regresaron a sus respectivas aulas. Un brazo enfundado en un jersey azul se inclinó sobre ella y una mano le tomó la suya para ayudarla a incorporarse a tiempo. De la voz de una niña le preguntaba: «¿Estás bien? ¿Quieres levantarse?». «No», pensó Sara, «quiero esfumarme». Pero como eso era imposible y la multitud de curiosos ya se había dispersado, sonrió tímidamente mientras Ellen le ayudaba a ponerse de pie. Sara nunca había hablado con Ellen. Aunque la había visto por los pasillos de la escuela, Ellen iba 2 cursos más adelantada que Sara y ya hacía solo un año que estudiaba en su escuela. En realidad, Sara apenas sabía sobre Ellen. Pero era normal, los niños mayores no se trataban con los más pequeños. Existía una ley no escrita al respecto, pero Ellen sonreía siempre y aunque tenía pocos amigos y casi siempre andaba sola, parecía feliz. Quizás querían eso porque Sara se había fijado en ella también. Sara siempre era una niña solitaria, prefería andar sola. «Cuando llueve, estos suelos se ponen muy resbaladizos», comentó Ellen. «Lo raro es que no se caiga más gente aquí». Todavía un poco aturdida y tan avergonzada que apenas podía articular una palabra, Sara no prestó atención a las palabras que pronunciaba Ellen, pero el tono de su voz le hizo sentirse mejor.
A Sara le chocó comprobar que se sentía tan impresionada por otra persona, era raro que prefiriera las palabras pronunciadas por otra persona en la paz que le producía siempre sumirse en sus propios pensamientos. Sí, era una sensación muy extraña. Gracias, murmuró Sara mientras trataba de quitarse el barro que tenía adherido a la falda. Cuando se seque, tendrá mejor aspecto, comentó Ellen. Sara volvió a impresionarle no lo que dijo Ellen, unas palabras normales y corrientes, sino la forma en la que la había dicho. La voz sosegada y clara de Ellen alivió un poco de la sensación de tragedia y trauma que padecía Sara, eliminando su enorme bochorno y dándole renovada energía. En realidad no importa, respondió Sara. Más vale que nos apresuremos o si no llegaremos tarde. Cuando ocupó su pupitre con el codo dolorido, con la ropa manchada, los cordones desatados, el pelo lacio y castaño cayéndole desordenado sobre los ojos, se sintió mejor de lo que se había sentido jamás. No era lógico, pero era así. Aquel día la caminata de regreso a casa después de clase fue distinta. En lugar de enfrascarse en sus apacibles pensamientos, sin apenas fijarse en nada salvo el estrecho sendero que discurría ante ella en la nieve, Sara se sentía pletórica de energía y animada. Como le apetecía cantar, se puso a cantar. Avanzaba alegremente por el camino, tarareando una conocida canción y observando a la gente del pequeño pueblo ocupándose de sus quehaceres. Al pasar frente al único restaurante del pueblo, a Sara se le ocurrió detenerse para merendar después de clase. A menudo le bastaba con comerse una donut cubierto de chocolate, un cucurucho de helado o una pequeña porción de patatas fritas para distraerse unos momentos y dejar de pensar en la larga y monótona jornada que había pasado en la escuela. Todavía me quedaba toda la paga semanal, pensó Sara, deteniéndose en la acera frente al pequeño café, dudando si entrar. Por fin decidió no hacerlo, recordando las palabras que su madre le repetía con frecuencia. Si meriendas, se te quitarán las ganas de cenar. Sara no comprendía esas palabras, porque siempre tenía ganas de comer cuando le ofrecían algo que estaba rico. Solo cuando la comida no tenía un aspecto apetecible, o peor aún, cuando no olía bien, encontraba algún pretexto para rechazarla o comer solo un par de bocados. Yo creo que son los otros los que me quitan las ganas de comer, pensó Sara sonriendo mientras reemprendía el camino hacia su casa. De todos modos, hoy no necesitaba nada, porque todo iba como la seda en el mundo de Sara.